Jueces capítulo 2, Oráculo del Señor en Bojín. El ángel del Señor subió de Gilgal a Bojín y dijo: Yo los hice subir de Egipto y los introduje en la tierra que prometí a sus padres con un juramento. También dije: jamás quebrantaré mi alianza con ustedes. Esta es una promesa. Pero ustedes no harán ninguna alianza con los habitantes de este país y destruirán sus altares. A pesar de eso, no escucharon mi voz. ¿Por qué han obrado así? Por eso les digo, no expulsaré a esos pueblos delante de ustedes. Ellos no dejarán de hostigarlos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Y mientras el ángel del Señor dirigía estas palabras a los israelitas, el pueblo se puso a llorar a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Bojín, que significa los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. ¿Sabías que el ángel del Señor? Moisés hablaba con Dios como un amigo. Aunque no podía ver su cara, según Éxodo 33:11, no pasaba lo mismo con el pueblo, a quien Dios hablaba a través de una montaña humante, rayos y truenos, y el sonido ensordecedor de las trompetas. Por eso le decían a Moisés: háblanos tú y oiremos, pero que no nos hable Dios, porque moriremos. Éxodo 20:19. Esta lejanía de Dios y la reverencia ante su poder y su grandeza motivó al pueblo a no pronunciar el nombre de Yahvé o Yahweh, ¿sí?, para comunicar lo que había escuchado de Dios. Usaba la expresión el ángel del Señor. Dijo, el ángel del Señor dijo, como en Jueces 2:1 o 6:12. No hay que confundir al ángel del Señor con los ángeles mensajeros de Dios, que aparecen en otros pasajes de la Biblia. El ángel, por ejemplo, del Salmo 91:11, y el comentario el ángel de la guarda, Mateo 18:6-14. Bueno, de paso vamos a hacer la oración del ángel de la guarda, porque yo estoy de noche leyendo esto. Oración del ángel de la guarda. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Y puedes hacer un Padre Nuestro, una Ave María y descansar. Bueno, ahora sí, no los vamos a confundir con esos ángeles. Acá cuando hablaba de ángel del Señor, era Dios el que estaba hablando. Visión de conjunto sobre el periodo de los jueces. La muerte de Josué y de su generación. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su herencia para tomar posesión del país. El pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué, y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su propiedad en Timnat Seraj, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. Y cuando toda aquella generación fue a reunirse con sus padres, surgió una nueva generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho en favor de Israel. El castigo divino a la infidelidad. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor,
el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarte. Por eso, la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de los salteadores que los despojaron. Los entregó a los enemigos que tenía a su alrededor, y no pudieron oponerle resistencia. En todas las campañas, la mano del Señor se ponía en contra de ellos para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así se encontraron en una situación muy angustiosa. Vamos a leer el Vive la palabra del Evangelio. No a la idolatría. Podemos pensar que el culto de los ídolos era cosa de otros tiempos y culturas. La verdad es que todos tenemos la tentación de poner personas y cosas por encima de Dios, dejando que guíen decisiones importantes y ocupen un lugar primordial en nuestro corazón. Tiempo, recursos y pensamientos. Por eso conviene que preguntemos, ¿cuánto valor le doy a la fama y la moda? ¿Los artistas y las estrellas del deporte? ¿El poder, el placer y el dinero? ¿Me hacen egoísta y superficial e incluso llego a herir a otras personas por amor a ellos? ¿Es tan fácil ponernos a su servicio pensando que nos llenarán de felicidad? Lo más preocupante es el culto a los demonios, al que son atraídos algunos jóvenes, ya sea por sus amigos, curiosidad o temeridad. Esta es una de las formas más graves de idolatría, con consecuencias negativas, pues no solo quita la libertad personal, sino que lleva directamente al mal. Evita las películas, canciones, rituales demoníacos. Y si te atraen mucho, busca apoyo para liberarte de ellas. Si conoces amigos que están cayendo en esto, ora por ellos y recurre a personas capacitadas que puedan ayudarlos. Pide a Dios que perdone tus pequeñas y grandes infidelidades y que te ayude a no caer en idolatrías que le separen de Él y del amor a tus semejantes. Continuamos. Los jueces y salvadores de Israel. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían, yendo detrás de otros dioses, postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino, seguido por sus padres, que habían obedecido a los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Cuando el Señor le suscitaba jueces, estaba con el juez y los salvaba de manos de los enemigos mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses para servirles, postrándose delante de ellos y sin renunciar en nada a sus malas acciones y a sus conductas obstinadas. La permanencia de las naciones paganas. La ira del Señor se encendió contra Israel, y él dijo, ya que este pueblo ha quebrantado mi alianza, la que yo prescribí a sus padres, y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré de su presencia a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Esto
lo hacía para probar a Israel por medio de ellas y para ver si seguían el camino del Señor, como lo habían seguido sus padres. Por eso el Señor, en lugar de expulsar inmediatamente a esas naciones, las dejó en paz y no las entregó en manos de Josué. Muy bien, y hasta aquí es el capítulo número 2 de Jueces. Nos vemos mañana, Dios mediante. Besos y bendiciones, nos amo.